Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 27, donde ya hemos visto dos devocionales. Comenzando este capítulo, habíamos visto pues también un enlace entre el capítulo número 26 y 27 y todos los relatos que ya habíamos visto desde que Pablo llegó a Jerusalén, donde fue acusado por un grupo de judíos y luego lo entregan a Roma para ser juzgado. Pero los mismos romanos se dan cuenta que el apóstol Pablo pues es un hombre inocente, y se cumple lo que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro hermano Lucas y también los otros apóstoles se dan cuenta pues que los mismos que recibieron al Señor Jesucristo de parte de los romanos se dieron cuenta que el pueblo lo estaba entregando por envidia a los líderes religiosos. Así le está pasando al apóstol Pablo ahora, pero que también él vivió el mismo fenómeno que está pasando nuestro Señor Jesucristo. También lo pasó otros de sus apóstoles también. El perseguido también fue perseguidor. Así que Dios le dijo también por medio de su ángel que él iba a pasar también por algunas dificultades y le iba a costar también, por todas las cosas que él había hecho, sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo: yo te voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. Así que nosotros también somos llamados, aunque quizás alguno de nosotros no haya sido perseguidor, también nosotros tenemos que padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una batalla espiritual. El apóstol Pablo luego es enviado a Roma, donde habíamos visto que lo embarcan y va en un barco, y entonces se enfrenta a diferentes dificultades. Entonces vemos un viaje misionero un poco inusual. Este viaje misionero no lo emprende el apóstol Pablo por sus propias estrategias, sino que emana de la misma mano de Dios. Y vemos como ahora, en medio de la tormenta que está pasando el apóstol Pablo, el Señor toma el control de todo. Ahora, en la noche que vamos a ver, están firmes y sostenidos por la promesa. El Señor le dice a Pablo que es necesario que él también testifique en Roma. Es necesario que este evangelio vaya al corazón del imperio. Y dice la palabra aquí en el capítulo número 27, del verso 25 en adelante, dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Habíamos dicho esto, que el apóstol Pablo no solamente cobra ánimo él, sino que ese ánimo también lo contagia a todos aquellos que están a su alrededor. Muestra su liderazgo, lo que habíamos dicho también en el libro de Romanos, que el apóstol Pablo dice que ni la vida ni la muerte, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las palabras del apóstol Pablo no simplemente son una mera poesía o un buen discurso. No se trata de tener un buen discurso nada más, o tener mucha elocuencia de la palabra, sino vivir en la presencia del Señor, en su confianza, creer en su fidelidad, creer que el Señor verdaderamente conduce nuestras vidas. Y dice así la Escritura: con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazadas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazadas. Y temiendo dar en algún escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron a la esfinge al mar.
Aparentaban como que si querían largas las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces vemos como el apóstol Pablo, al ver la circunstancia que está a su alrededor, la angustia, la desesperanza, a pesar de la experiencia y de la profesión que tenían estos marineros, ellos estaban angustiados porque están peleando contra una fuerza natural, la fuerza de la naturaleza, que es más poderosa que ellos y que pues no es predecible, no se sabe lo que va a pasar. Mas sin embargo, el apóstol Pablo toma cordura por medio de la fe, de la palabra que le da el Señor, y le da ánimo a los soldados. Dice el apóstol Pablo que tienen que quedarse allí para permanecer. Entonces dice la escritura: entonces los soldados cortaron las amarras de la esfinge y lo dejaron perder. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Así que el mismo escritor es un testigo ocular, y éramos todas las personas en la nave. Él se hace partícipe de este grupo de personas que venían acompañando al apóstol Pablo. Y fíjese cómo Dios integra a personas que no tenían la misma fe del apóstol Pablo por medio de la circunstancia en el mismo propósito. Así que son muchos los testimonios que nosotros pasamos también a lo largo y ancho de nuestra vida cristiana, donde tenemos enemigos que luego se terminan siendo amigos de nosotros e integrándose en nuestra vida diaria en los movimientos que nosotros hacemos. Así que la tormenta continúa, no ha cesado el viento, pero ya ha cambiado el ambiente espiritual. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos fuerza, danos fortaleza, mi Dios amado. Son muchas las veces que la situación en medio nuestro, Señor, nos trae angustia, nos trae desesperanza, o también, Señor, nos puede traer alegría. Tu palabra dice: no me dé poco para que yo no reniegue de ti, ni me dé mucho para que yo no me olvide de ti. Así que en medio de las circunstancias que estamos pasando, Señor, mi Dios amado, ponnos un corazón balanceado, Padre amado, donde nosotros no nos dejemos cegar, Señor, mi Dios amado, por las circunstancias, y nos pongamos a murmurar, pero que por la mucha abundancia y por el buen trabajo o por la buena prosperidad que nosotros tengamos, y tengamos un negocio, nos vayamos a olvidar de ti, Padre amado, de tu amor, de tu misericordia, y quien tú eres, que provee todas las cosas, Padre, pero que tú tienes el control de todo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Así que el apóstol Pablo confía en la promesa que se le fue dada en la noche. La fe lo sostuvo en la oscuridad. Ahora comienza a amanecer. Así que en este pasaje vamos a ver pues unas dimensiones profundas. El esfuerzo humano intenta salvarse, la necesidad de permanecer en el lugar del propósito, la influencia espiritual de un hombre fiel en medio de 276 personas. Así que el apóstol Pablo no solo cree en Dios, transmite esa confianza. Eso es lo que nosotros debemos saber y entender: no esconder nuestra fe, no amilanarnos de nuestra fe, no avergonzarnos del evangelio, como el apóstol Pablo le dijo a los mismos romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Aquí se está cumpliendo esta palabra. La palabra de Dios no viene enmarcada solamente en un paquete religioso, no es una mera filosofía o una historia vaga, vacía. Es el poder de Dios, y aquí verdaderamente lo estamos viendo. El apóstol Pablo en su mente y en su corazón está seguro que Dios tiene el control de todo. Así que el apóstol Pablo no solamente recibe la palabra, la administra.
Él le dice a los corintios que nosotros somos verdaderos embajadores en esta tierra y que tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que ese ministerio que Dios te dio, tienes que administrarlo. Dios te ha dado un don, una capacidad. No te deje ensoberber tu corazón, que se ensoberbezca o te oscurezca los ojos y no veas la claridad. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Una persona que está en una cárcel no puede librar a otro. Si el apóstol Pablo se hubiese puesto soberbio o se hubiese puesto intranquilo o callado, mudo, ciego, no hubiera podido guiar a esta gente. Ahora, el apóstol Pablo no solo sobrevive él, sino que sostiene a otros. No se queda callado, no se queda solamente con el gozo para él, su confianza para él, sino que la transmite, la administra, la contagia. Y esa atmósfera se hace en un ambiente que quizás cuando ellos se vieron salvos hubo gozo y alegría. ¿Pero para quién? Para gloria y honra de nuestro Dios, que sostiene, da ánimo y fortalece al apóstol Pablo, y él se la transmite y contagia a los que están allí. Aquí veremos y estamos viendo una fe genuina, no individualista. En el evangelio no hay cabida para el individualismo o para el beneficio propio nada más. Se convierte en preservación para muchos, como habíamos comentado lo que dijo José a sus hermanos que lo vendieron, y él pasó por muchas dificultades y le dijo a sus hermanos, José, vosotros me quisiste hacer mal, pero Dios obró todo para bien. El esfuerzo humano frente al misterio de la noche. Habíamos dicho que en una tormenta es impredecible. Nosotros no sabemos lo que va a suceder. Entonces los marineros empiezan con su esfuerzo. Los marineros echaron sonda. Entonces vieron 20 brazadas y luego 15. La profundidad disminuye. Se acercan a tierra. Aplican su experiencia náutica, echan las anclas, calculan, miden. Esto no es pecado, porque nosotros en nuestro andar, en el peregrinaje de nuestra vida, bueno, cada uno de nosotros se inclina por aprender algo, alguna profesión o un estudio, nos vamos a una universidad, pero desde niños también quizás nos inclinamos por aprender alguna habilidad, algún arte, que después lo podemos poner por obra, ya bien sea que se convierta en nuestro trabajo y sea parte de nuestro sustento diario en la vida, como lo manda la Escritura, que nosotros tenemos que buscar el pan con el sudor de nuestro cuerpo, o ya bien sea también que sea algo que nosotros aprendamos y no lo desarrollemos, pero que en un momento nos va a servir para algo. Entonces, esto no es pecado, es prudencia. Dios no condena el uso de la sabiduría humana, pero el texto que nosotros hemos leído nos deja claro, nos refleja que la ciencia no sustituye la providencia del Señor, no sustituye el poder de Dios. Ansiaban que llegara el día. La noche es símbolo de incertidumbre porque ni siquiera ven las estrellas. El hombre necesita ver para creer. Pero el apóstol Pablo estaba seguro en la palabra que el Señor le había dado. En el Salmo 127, verso 1 dice así: si el Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ellos echaron vela, ellos calculaban, pero la preservación de todos los que estaban en la nave vino del Señor. En el proverbio que nosotros también hemos estado leyendo en este libro, es muy importante porque es un libro que nos da a nosotros sabiduría y entendimiento de Salomón. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así que es importante ver y entender cómo se entrelaza la Escritura y se hace una realidad en la vida de cada uno de nosotros cuando la aplicamos con fe y fidelidad, confiando que Dios está a nuestro alrededor. Habíamos hablado también de Jonás. Los marineros también echaron cargas al mar intentando salvarse. Ambos relatos coinciden. El mar se convierte en un aula espiritual. Se convierte pues en una manera de ellos aprender
que Dios es poderoso, porque nadie puede guiar un barco en medio de una gran tempestad y también dejarlo calmado. Es como cuando los discípulos estaban con Jesucristo en la barca y Jesucristo se acostó porque sabía que Él tiene el control de todas las cosas, pero sus discípulos se angustiaron. Ahora, pero mientras que Jonás, habíamos dicho, la tormenta revela su desobediencia, aquí la tormenta confirma el propósito de Dios, los guía. Dios no anula nuestra responsabilidad, pero tampoco sustituye con nuestra autosuficiencia su poder, porque Dios nos deja que nosotros actuemos, porque dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. La fe no elimina la prudencia, no elimina las acciones de nosotros. Nosotros tenemos habilidades, tenemos capacidades y Dios quiere que nosotros la pongamos por obra, pero en el propósito de Él y con fe. La somete al propósito divino. Así que la fe no elimina la prudencia, sino que la somete al propósito divino. Nosotros estamos llamados a hacer el propósito y la labor que Dios nos ha dado, pero confiando en Él. Permanecer en la nave, la condición para salvación. El apóstol Pablo le dice a los marineros que quieren huir, que ellos tenían que permanecer ahí. Aparentaban trabajar, pero en realidad buscaban salvarse a su manera. Pero Pablo declara una palabra contundente: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis permanecer salvo. La promesa incluía a todos. Dios quiere que todos permanecieran ahí, pero había una condición, era ser obediente, escuchar la palabra del Señor y quedarse allí. Aquí hay un principio espiritual. La salvación prometida exige en el ámbito del propósito. Romanos, vamos a leer: si Dios es pues por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es nada más que una palabra para nosotros, sino que abarca a todos. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, si permanece en esa bondad. La fe entonces no elimina la obediencia, todo lo contrario, la fe te llama a obedecer. La fe te llama a obedecer. Dice también el Salmo 91, conocido por mucha gente: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchos quieren salvación sin permanencia, sin obedecer, sin tener fe. Quieren salvación a su manera. No quieren sujetarse, ni tampoco quieren la protección sin obedecer a Dios. Entonces, no hay fe. La obediencia es la que trae también y es la que manifiesta nuestra fe. La nave es golpeada por la tormenta. Era más segura que el esfinge independiente. Así que todos estaban angustiados. Póngase usted en ese cuadro si usted estuviese allí. Cada uno de nosotros manifiesta de una manera su sentimiento, su fe, su angustia. Pero cuando el Espíritu Santo toma el ambiente, toma las mentes y los corazones, todo se transforma. Todo queda bajo la guía y el poder y bajo pues la seguridad de aquel que está arriba en los cielos. La fe que alimenta y fortalece a muchos. Entonces, 14 días sin comer tenían estas personas, cansancio extremo, desesperanza. Pablo toma pan, da gracias públicamente y comienza a comer. Ese gesto tiene una fuerza espiritual y que impresiona a la gente ahí. El apóstol Pablo no es que se para y da un mensaje, sino que modela la fe. Nosotros tenemos que ser un modelo de la fe. No se trata de que nosotros quizás nos vayamos a parar en nuestro trabajo o en nuestra casa como unos grandes predicadores elocuentes. Como nosotros modelamos la fe a todos aquellos que están a nuestro alrededor, pues haciendo acciones que verdaderamente compaginen con la palabra del Señor, que verdaderamente se muestre la fe en nuestras vidas, porque como habíamos dicho y dice nuestro hermano
Santiago también, que la fe sin obra es muerta. Pero también nuestros hermanos que escribieron el antiguo pacto, es claro lo que nos dejan ver a través de los libros de los Salmos y a través del libro de Proverbios, que a lo largo y ancho de estos devocionales lo hemos venido viendo. Así que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros también estamos en las manos de nuestro Señor. Da gracia el apóstol Pablo antes de ver el cumplimiento total. Come antes de ver tierra firme, y el resultado entonces es que todo, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Entonces el apóstol Pablo contagia, como habíamos dicho, a las personas de la fe que él tiene en su mente y en su corazón. La fe de uno fortaleció a todos. 276. No se trata de grandes multitudes. El apóstol Pablo pudiera haber sido arrogante, ¿no? Yo espero mejor llegar a la ciudad, a Roma, donde está la cúspide, donde hay mucha gente, donde el Señor me va a llevar. El apóstol Pablo a unos humildes marineros también los toma en cuenta. El Señor vino por todos. Dice en la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay exclusividad, no hay exclusión. Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pablo era un perseguidor que merecía el infierno. Él lo sabía, pero Dios lo convierte, como dice Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. La luz no elimina la noche inmediatamente, pero la atraviesa con fe y con poder. Y en Romanos también el impacto hacia los gentiles, porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En esta nave hay una gran mayoría de un pueblo gentil, y la preservación viene a través del siervo que Dios toma para llevar el evangelio. Y muchas veces, cuando estamos en medio de la angustia, hay un salmo muy importante, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Así que el apóstol Pablo está haciendo el uso de la palabra en su vida, y está siendo un modelo espiritual para todos aquellos que están a su alrededor. No siempre Dios te coloca en medio de muchas personas, y tampoco te coloca para que tú los impresiones, sino para que los sostenga y le transmitas tu fe. No se trata de cantidad, sino de fidelidad, de creer en el Dios que hizo los cielos y la tierra. La noche no había terminado, pero el ánimo había cambiado. Los marineros medían las brazadas. Pablo midió por la promesa. Aunque ellos tenían la confianza en su habilidad, en lo que ellos sabían y su destreza, en medio de ellos había un hombre que confiaba era en el poder de Dios, la promesa que Dios le había dado. Ellos ansiaban que fuera de día. Pablo ya vivía en la certeza de la palabra. No esperó que amaneciera. Pablo se paró en pie en medio de la oscuridad, y fue la luz y la sal en medio de aquellas 276 personas que no sabían lo que iba a pasar. Hay gente que dice: tú me estás predicando el evangelio a mí, yo no sé para dónde tú vas o para dónde yo voy, porque están en tiniebla. Pero nosotros estamos en la luz de Cristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí se ve la realidad de la fe en un modelo espiritual que, aunque no sabía ni entendía las cosas que iban a pasar, se mantuvo firme. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? El obrar, el vivir confiado en la palabra de Dios. Entonces ellos ansiaban que fuera de día, pero Pablo vivía en la certeza de la palabra. Así que estas 276 personas sobreviven no por su habilidad o su estrategia o su experiencia solamente, porque ellos usaron también todo lo que ellos sabían, pero sino porque el hombre de Dios permaneció fiel a la voz de Dios. Así que todas las cosas se entrelazan, y Dios es lo que nosotros, cuando Dios obra de esta manera, llamamos a su providencia, que Dios utiliza las circunstancias, pero también las habilidades de los hombres para hacer su propósito realidad. La enseñanza es clara. Usa la sabiduría que Dios te dio.
Usa la sabiduría que Dios te dio, permanece en el lugar del propósito donde Dios te puso, pero también sé luz en cuanto y cual no se haya esclarecido todo lo que tú quieres que se esclarezca a tu alrededor. No todos estamos llamados a grandes multitudes, pero sí estamos llamados a ser fiel en medio de lo que están alrededor nuestro. Y cuando Dios encuentra fidelidad, puede preservar muchos más de uno, o si pudiera ser uno solo. Así que no estamos buscando calidad ni cantidad, estamos buscando fidelidad. Que Dios sea el que obre en medio nuestro con poder y con autoridad, como Él lo sabe hacer. Porque si nosotros creemos, Dios se va a manifestar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra. Señor, tu palabra es el alimento que nos alienta, nos da fuerza, nos da sabiduría. Señor, no es meramente una lectura histórica. Señor, es tu palabra que nos ayude a ver, Señor, mi Dios amado, a examinar nuestro corazón, nuestra mente, cómo estamos nosotros. Como lo habíamos dicho, Señor, en el devocional pasado, estamos con la rodilla paralizada. Somos muchas veces nosotros mismos el obstáculo, Señor, para detener tu obra. O estamos siendo sal y luz. Ayúdanos, Señor. Nos estamos dejando llevar por las dificultades y la tormenta, o los momentos tormentuosos que pasamos en nuestra vida, o nos vamos como Elías a la cueva, Padre amado. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado. Nosotros vemos como muchos de los discípulos que andaban tras nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le habló la Escritura y también le habló sus propias palabras con poder, muchos se fueron atrás. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestros proyectos, Señor, mi Dios amado, y todo aquello que nosotros pensamos y analizamos conforme a lo que nosotros queremos, pero no nos sujetamos a tu palabra y a tu verdad, Padre amado. Porque muchas veces no queremos tomar la cruz, no queremos sufrir, queremos un evangelio light. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, Señor, confiemos, seamos fieles, porque tu palabra también dice que si nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Padre, tú también, Señor, quieres utilizarnos como instrumento para alcanzar a aquellos que están en tiniebla. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Que no nos dejemos cegar por las circunstancias, sino que seamos sal y luz, Señor. Pero también toca las vidas y los corazones de aquellos que están muertos en delitos y pecados, Señor. Que solamente confían en su experiencia, en sus habilidades, en su profesión, en su negocio, en su riqueza. Ayúdalos, Padre. Ten misericordia de ellos, porque después de esta vida hay otra, más importante, que es la vida eterna, pero también que es la condenación eterna. Así que va a depender de nuestra fe, Señor, mi Dios amado. Le da la confianza que nosotros pongamos en ti y que creamos a tu palabra, que es una realidad. Como lo dice, Señor, tu palabra, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo vamos a tener esta certeza? ¿Cómo vamos a tener esta convicción? Es por medio, Señor, mi Dios amado, de nuestra fe en creer en tu palabra y a lo que tú nos dices. Que si nosotros no creemos en ti, vamos a perder nuestra alma. No se trata nada más de rescatar nuestro negocio, de rescatar nuestra familia, de rescatar nuestra vida, de rescatar nuestra finanza, de enderezar los pasos a diario de nuestro carácter y moralidad. No, si no se trata de saber y entender que después de esta vida hay otra, mejor. Padre, ayúdanos, Señor, porque igualmente cuando creemos en ti, tú enderezas nuestras vidas y nos vas a dar un lugar seguro en la eternidad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, también le invitamos a nuestras redes sociales, en YouTube Oasis de Bendición, en TikTok Oasis de Bendición y en nuestra página de Facebook Wilmer Rodríguez, esperando también que usted se suscriba para que estos mensajes que estamos pasando a diario por acá, cuando los pasamos, y también los fines de semana en las otras series que estamos pasando sobre la verdad y la resurrección. Dios les bendiga, Dios les guarde.